Acá estoy, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Marcela, Marilina, ¿dónde está Soledad? Janina, Micaela, Andrea, Rosario, Andy, Magalí, Miranda y Luciano, y que los veo a todos. Bien, voy a decir una cosa, los trabajos prácticos que me enviaron al privado me llegaron, quédense tranquilos. ¿Por qué no los abrí? Para que no se me pierdan entre tantos mensajes que tengo, pero quédense tranquilos que a medida que los voy abriendo les voy a ir respondiendo obviamente a cada uno de ustedes, ¿sí? Seguramente ya el fin de semana me ponga a corregir, ¿no? Un poco, así no se me junta tanto. Pero quédense tranquilo que los mensajes me llegaron, ¿sí? Bien. Eh, Día de hoy, terminología médica. Ay, mamita. Acá vamos con una parte preciosa. Ah, mentira. Bien, vamos a hablar entonces de todo lo que tiene que ver, como les dije, perdón, pero todavía no me recupero. Estamos cada día peor, pero vamos encaminados. Eh, con el tema de terminología médica, ¿sí? Eh, a ver, lo que es, vamos a decir, la terminología médica, como les dije en la clase pasada, es como el idioma de la medicina, ¿sí? Que nos permite a nosotros comunicarnos un poco más con precisión sobre enfermedades, sobre anatomía, sobre lo que serían procedimientos, síntomas, y nos podemos comunicar con esa terminología en cualquier parte del mundo donde ustedes estén, ¿sí? O sea, a ver, cada término va a tener un significado único, que es aceptado internacionalmente, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forman las palabras? Yo algo les había comentado en la clase pasada, ¿sí? Todas las palabras se forman con raíz, prefijo y sufijo. Y a veces les había dicho que tienen más de una raíz y a veces también la vocal de unión, como es la O, se usa para unir las partes, ¿sí? Ahora vamos a desglosar lo que es la raíz, lo que es el prefijo y lo que es el sufijo, ¿sí? Primero la raíz, parte principal de la palabra, ¿sí? La raíz en este caso, ¿qué indica? Indica un órgano, indica un tejido o indica una estructura de la que se está hablando, ¿sí? Bien, siempre representa, vamos a decir, la raíz, una parte del cuerpo o algo importante en lo que es la medicina. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, hay algunas raíces que tienen varias formas. Por ejemplo, aden o adeno. ¿Qué significa? Ganglio o glándula. Entonces pueden encontrar la palabra, por ejemplo, adenitis. O pueden encontrar las palabras adenopatía. Adenitis, que se forma con esta raíz aden, que significa inflamación del ganglio. Y adenopatía, que se forma con la raíz adeno, es enfermedad del ganglio, ¿sí? O la glándula. ¿Bien? Por ejemplo, otra raíz, amigdalitis, ¿sí? Amigdal, que es una raíz, significa amígdala, ¿sí? Y si yo digo amigdalitis, ¿sí? Itis, que después lo vamos a ver, significa inflamación, o sea, inflamación de las amígdalas, ¿sí? Y, por ejemplo, otra palabra que se usa mucho, trasplantar o
implantar. ¿Sí? La raíz es plan. ¿Sí? ¿Qué significa suplantar? Es fácil. ¿Bien? Entonces tenemos varias palabras que tienen más de una raíz, que nosotros las llamamos palabras compuestas. ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a decir una palabra, a ver si la podemos descifrar entre todos. Gastroenteritis. A ver si ustedes, o el que se anima, obviamente, la palabra gastroenteritis, si pueden de esa palabra encontrar cuál es la raíz o las raíces. Itis, inflamación. La raíz Itis, es gastro. ah, bien. Ah, La raíz es gastro. ¿Qué significa gastro? A Intestino, ver si... sí. o por ahí. Estómago, Estómago. ¿sí? Entonces tenemos gastro y después nos falta enteritis. Inflamación. Itis es inflamación. Y enter, ¿Completa? no escuché, Soles, no escuché, te me pasaste. ¿Completa? No, Que tenés todo inflamado. intestino. Si yo les digo gastroenteritis, tiene dos raíces. Gastro, que significa estómago, y enter, que significa intestino. Bien. ¿Sí? Entonces, gastroenteritis es estómago más intestino inflamado. Y si yo les digo rinofaringe, Rino es nariz. uh-huh, y Bueno, faringe. es faringe. Faringe. Bien, son dos raíces. Mm. Hace referencia a la nariz y a la faringe. Muy simple. ¿Sí? Después lo vamos a ver igual más adelante. Pero quiero que entiendan, como les dije antes, que la raíz es el concepto central del órgano que trata. ¿Sí? Ahora, después de la raíz tenemos todo lo que son los prefijos. ¿Sí? Los prefijos, la misma palabra lo dice, pre, es antes, va delante de la raíz. ¿Sí? ¿Qué hacen los prefijos? Cambian o modifican el significado. ¿Ok? Ahora, generalmente los prefijos, ¿qué indican? Ubicación, puede indicar tiempo, puede indicar cantidad o puede indicar ausencia o presencia. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la raíz tórax. ¿Qué significa tórax? ¿Sí? No le damos tanta vuelta. Pero yo le coloco un prefijo antes. Por ejemplo, hemitórax. Hemi significa mitad. O sea que la palabra hemitórax, ¿qué va a significar? Mitad del tórax. ¿Sí? O si yo les digo otra palabra, a ver, postnatal. Natal es nacimiento, es una raíz. ¿Sí? ¿A qué hace referencia? Al nacimiento. Y si yo le digo postnatal, ¿qué significa Después del entonces? nacimiento. Después del Después nacimiento. del nacimiento. ¿Ok? Muy simple. ¿Sí? Y después tenemos los sufijos. ¿Sí? Que los sufijos van después de la raíz. ¿Qué mayormente puede indicar un sufijo? En este caso, enfermedad, inflamación, como lo vimos antes, dolor, procedimiento, condición. ¿Sí?
Bien, ahora, ¿qué pasa cuando ese sufijo empieza con una consonante y la raíz termina con una consonante? Nosotros no podemos colocar dos consonantes seguidas. Eso lo aprendimos en la primaria, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué se agrega? Una vocal de unión, que casi siempre esa vocal es la O. ¿Sí? ¿Bien? Por ejemplo, si yo les digo otitis, Otitis, inflamación del oído. Del oído. bien, ahora, ¿cómo, perdón, mejor dicho, cómo se escribe la raíz de oído? Otto. Debe ser. Oto, Mm. ¿sí? Bien. O, por ejemplo, yo les digo eh, gastralgia. Perdón, iba a decir otra cosa. Gastralgia. En realidad, gastro, ¿qué era? Yo lo dije recién. El Gastro, estómago. estómago. Y después tenemos la otra palabra que es el sufijo, que es algia. Yo no puedo decir gastroalgia. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Le sacamos esa O, ¿sí? Y nos queda gastralgia, dolor de El estómago. estómago. Ah, ¿Bien? Vamos a ver más ejemplos. Quédense tranquilos. ¿Sí? Ahora, que entendimos dónde van los sufijos, dónde van los prefijos y dónde van la raíz, ¿sí? Acuérdense, prefijos va delante de la raíz, ¿sí? Que nos marcaba tiempo, nos marcaba cantidad, nos marcaba ubicación, nos marcaba lo que era presencia o lo que era ausencia. Después tenemos lo que es la raíz, que puede ser una raíz o dos raíces, dependiendo de la palabra, que sería la parte principal de la palabra, que nos indicaba que es una estructura, un órgano, un tejido, ¿sí? De lo que estamos hablando. Así, de simple. Y después tenemos los sufijos que van después de la raíz, que nos puede indicar un dolor, una enfermedad, una inflamación, una condición, un procedimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay obviamente palabras médicas mucho más complicadas, más complejas. Y ahí entramos en, qué sé yo, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Una de las más complejas, yo se las nombré, las que tienen más de un prefijo. ¿Sí? Por ejemplo, palabra anisocoria. ¿Qué significará? ¿Significará? ¿Significará? Ay, se me trabó la... ¿Significaría? Se me fue, bueno, yo hablando de lengua y ahora no me salen las palabras. No, si yo soy terrible. Me sonó como raro cuando lo dije, por eso. Anisacoria, creo que dijo. Sí, sí, pero significará, no está bien dicho. Sí, significará. Me sonó, ¿viste cuando lo decís, sí. ¿Qué significará? Significará. Sí, no sé, me suena raro, para mí lo estoy diciendo mal. Bueno, no sé. No, profe, lo está diciendo bien. ¿Sí? Ay, Sí. pero me suena mal cuando lo digo. La palabra. Bueno, chicas, anisocoria. ¿Coria? ¿Qué significa? De los ojos, no. Por ahí vamos. Los ojos no, lo de adentro, las córneas. no, las No, No. pupilas. Es algo de las las pupilas. pupilas. Sí. Bien. Coria significa pupilas. Mm. ¿Sí? La palabra iso significa igual.
¿sí? Pero antes de isocoria, nosotros tenemos una palabra que es an. An significa no. O sea, ¿qué me está diciendo? Que no están iguales las pupilas. ¿Sí? Pupilas de distinto tamaño. Eso me está diciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo iso, que significa igual, en la palabra anisocoria, coria, que significaba pupilas, pero antes está la palabra an. O sea, que no están iguales esas pupilas. Eso significa, por ejemplo, la palabra anisocoria, que tiene más de un prefijo. Porque por un lado me dice que están igual, pero por el otro lado me dice que no. ¿Sí? An siempre va a, como a negar. Claro, no. Claro. No entendí. Claro, como que acá dice pupila de distinto tamaño, como que va a Claro, negar claro, a ver, si yo te digo isocoria, significa que las pupilas pupilas están bien, iguales. iguales, claro. ¿Sí? Pero si yo esa palabra Lo isocoria distinto, le claro. agrego adelante otro prefijo, que en este caso es an, que significa que no, y nos queda la palabra anisocoria, significa que no están iguales esas pupilas, o sea que están de distinto tamaño. ¿Sí? Pero yo lo que quiero que ustedes noten que hay dos prefijos. An, Claro. que significa no, iso, que significa igual, y después está el prefijo coria, que significa pupilas. Que a veces se van a encontrar con estas palabras que tienen más de un prefijo. ¿Sí? Después se pueden encontrar, perdón, con palabras que tienen prefijo, raíz y sufijo. ¿Sí? Por ejemplo, pansinusitis. ¿Lo han escuchado nombrar alguna vez? Sinusitis es algo incómodo de la nariz, Sí, una inflamación de sinusitis esta sí. parte. Bien. Pan, Pansinusitis. ¿Vendrá el páncreas? No. Pan significa todo. ah, ¿Sí? Vamos con la palabra. Pan significa todo. Sinus significa senos. Itis, ¿qué significaba? inflamación. Inflamación. Entonces, la palabra pan, sinus, itis, pansinusitis, ¿qué va a significar? Inflamación de todos los senos paranasales. Entonces, el médico, para no escribir inflamación de todos los senos paranasales, que coloca en el diagnóstico pansinusitis. ¿Sí? Otra palabra que está seguro que la conocen, más las mujeres. Dismenorrea. La han sentido nombrar. Sí. Sí, Sí, algo de la sangre, puede ser. algo con la sangre, algo con la sangre. ¿Sí? Es la ausencia del periodo, ¿no? O algo así. No, pero algo con el periodo tiene que ver. ¿Es el Por ahí. periodo? ¿Cómo? ¿Es el periodo? No. A las mujeres muchas veces, ¿qué nos causa el periodo? Y por ahí es abundante o por ahí menos. Bien, en la parte física, ¿qué te causa a veces? Es el Causa dolor. Dolor. Bien, Cansancio. dolor, menstruación dolorosa significa. Pero yo que quiero que veamos lo siguiente, que yo les dije recién prefijo, raíz y sufijo. Sí. Le dije una palabra, dismenorrea. Dis significa difícil. Meno significa menstruación. O también tiene otro significado. Ojo, porque hay palabras que tienen más de un significado. Menos también puede significar mes. En este caso, menstruación. ¿Sí?
Y rea significa flujo. ¿Sí? Entonces, la palabra dismenorrea va a significar menstruación dolorosa. Bien, tiene raíz, prefijo, tiene raíz, meno, y rea, que significa flujo, que sería el sufijo. ¿Ok? Ujú. Después hay otras palabras que se pueden encontrar donde el prefijo que va detrás de la raíz. ¿Sí? Por ejemplo, una palabra, arteriosclerosis. ¿Sí? Piensen en la palabra arterio. Algo que te olvidas, algo de eso, que te olvidas cosas. No, No, no. Arterias de No, no. arteria. Bien, una arteria. De los huesos. Bien, de las los huesos, arterias. no. No, arterias, espera. Arteriosclerosis. Arterio significa arterias. ¿Sí? Mm. Luego tenemos escler. ¿Qué significa? Elasticidad sería. No. Significa duro. Eso. Escler, S-C-L-E-R, significa duro. Y después tenemos osis. ¿Qué significa la palabra osis? Degeneración crónica. ¿Sí? Entonces el médico, en vez de colocar paciente con endurecimiento de las arterias crónicas, que coloca la palabra arteriosclerosis. ¿Sí? Vamos a decir que estas terminologías médicas la usamos como un resumen, ¿sí?, de la enfermedad que tiene el paciente o la condición que tenga el paciente. ¿Sí? Y por ahí les puede pasar que también hay palabras donde hay sufijos que parecen que son prefijos. ¿Sí? O sea, que va delante de la raíz. ¿Sí? Por ejemplo, odinofagia. ¿Sí? Ahí tenemos dos palabras. Odino por un lado y fagia por otro lado. ¿Sí? Odino significa dolor. ¿Sí? Y fagia, ¿qué significa? Tragar. Entonces, si yo uno estas dos palabras, odinofagia, significa dolor al tragar. Muy simple. La idea es que ustedes empiecen a desglosar todas estas palabras que las conocen a muchas, nada más que no saben lo que significa. Fagio vendría de faringe, ¿o no? ¿Cómo? Fagio vendría de faringe. Fagio de faringe. Sí, sí, sí. ¿Sí? En este caso, odinofagia, fagia, es tragar. ¿Sí? Que no se me confunda con la faringe. ¿Sí? Está asociado, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consumimos alimentos, ¿por dónde pasa? Por la faringe. ¿Sí? Bien. A ver, repaso. Escucha. Nosotros dijimos que hay diferentes elementos. Raíz, ¿sí?, que marcaba o indicaba una estructura, un órgano, por ejemplo, gastro, que significaba estómago. Después dijimos que habían prefijos, ¿sí?, que marcaba tiempo, que marcaba ubicación, que marcaba cantidad, bien, que marcaba antes, que marcaba el después.
como era la palabra emi, que habíamos dicho que significaba mitad, y sufijos, ¿sí? Que es el dolor, o que es la enfermedad, o que es el proceso, como era la palabra itis, que significaba inflamación. Y después teníamos las palabras compuestas que tienen más de una raíz, como era la palabra gastroenteritis. ¿Sí? Ahora, un truco para recordar, que es muy útil en enfermería, en paramédicos, en toda la parte de medicina. Casi todas las palabras con itis significan inflamación. ¿Sí? Las palabras con algia significan dolor. Las palabras con patía significan enfermedad. ¿Sí? Y si se encuentran palabras con ectomía, S-T-O-M-I-A, significa extracción quirúrgica, que son las palabras que más se utilizan. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Seguro? Yo les voy a dar de tarea 350 palabras y mira, que no me la haga ChatGPT, ¿no? Bien, porque ahora vamos con otra parte, que yo también se los había nombrado en la clase pasada, que eran sinónimos, antónimos, parónimos, hemónimos y epónimos. ¿Sí? Sinónimo y antónimo lo conocen. Marilina, dime. Ok, acá cuando dijiste patía, yo tengo una cardiopatía congénita y es una enfermedad de nacimiento Bien, ¿qué significa cardiopatía? del corazón. La enfermedad del corazón, cardio, corazón. ¿Sí? Patía, enfermedad. ¿Bien? Entonces vayan desglosando todas esas palabras que ustedes por ahí escuchan y dicen, ¿qué mierda será esto? ¿A qué hará referencia cuando dice, tiene tal cosa? O le sucede tal cosa. ¿Bien? Porque ustedes se van a tener que, obviamente, manejar con propiedad. ¿Sí? No le van a decir, llevan a un paciente y dicen, creo que tiene no sé qué en las arterias, no sé si le duele, si se le asancharon, no sé. No, así no se le explica. ¿Sí? El paciente tiene arteriosclerosis. ¿Ok? Ahora, tenemos lo que son los sinónimos en lo que es la medicina, que son palabras distintas en su escritura, pero que significan lo mismo. Pero hay diferentes formas de escribirlas. ¿Sí? O sea, en terminología médica, eso ocurre porque tenemos, yo les dije, dos idiomas de origen la clase pasada. ¿Se acuerdan cuáles eran esos dos idiomas de origen en que basábamos toda esta terminología médica? El griego Y y el latín. ¿Sí? Nosotros mayormente que utilizamos el latín. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para el dolor, ¿sí? La palabra que utilizábamos para el dolor, ¿cuál era? Ahí Algia. tiene. Algia. Pero hay otra, que es un sinónimo, y si se la encuentran por ahí, no van a saber qué Bodinia. significa. Odinia. ¿Sí? Entonces hay palabras, como le dije recién, que tienen su sinónimo. ¿Por qué? Porque están escritas o en griego y en latín. ¿Sí? O por ejemplo, dedo. Dedo, ¿sí? Se escribe con la palabra digi, ¿sí? Pero también se escribe con la palabra dáctil. Y significan los dos lo mismo.
significan dedo. ¿Sí? Son sinónimos. Como pasa con algia y odina, son sinónimos. ¿Sí? ¿Bien? A ver, ¿cómo lo usamos nosotros a estas palabras? Por ejemplo, neuralgia. ¿Sí? Neuro significa nervio. Y algia dijimos que significaba Dolor. dolor. Entonces, ¿qué tiene? Dolor del nervio. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tenemos otra palabra que yo les digo odinofagia. ¿Odino qué significaba? Dolor. Dolor. Igual que algia. Y fagia, yo se los dije antes. Dolor. Y tragar. Tragar. Claro, dolor al Dolor tragar. al tragar. Ajá. O sea que las dos palabras, tanto neuralgia como odinofagia, ambas contienen sufijos relacionados con el dolor, pero lo escribimos de diferentes maneras. ¿Sí? Esos son los sinónimos, que se lo van a encontrar seguro. Ahí también dice otra. Peri y circum. Acá está. Peri y circum también son sinónimos, que significa alrededor. ¿Sí? Peritonitis, por ejemplo. ¿Bien? Después, en cambio, tenemos los antónimos. ¿Qué eran los antónimos? ¿Alguien se acuerda? El contrario. Lo contrario. Bien, algo que tiene significado opuesto o contrario. Así es. ¿Sí? Simple, micro y macro. Tienen significado opuesto. Micro pequeño, macro grande. ¿Sí? Hiper y hipo. ¿Sí? Hiper significa mucho. Hipo, lo contrario, poco. ¿Sí? Después otra, por ejemplo, ecto, E-C-T-O, y la palabra en o endo, porque tiene dos formas de escribirlo, ecto significa fuera. Entonces, en o endo, ¿qué va a significar? Adentro. Dentro. ¿Sí? Entonces son antónimos. Indica, como dijimos, significados que son totalmente opuestos. ¿Sí? Es como decirle, si yo les digo alto, ustedes van a decir bajo. Si yo les digo, no sé, perro, mayormente decimos gato. ¿Sí? Si yo les digo ancho, ustedes van a decir estrecho. Bueno, lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, con el tema de la presión arterial. ¿Sí? ¿Cómo se llama cuando, si yo les digo que tengo presión arterial alta? ¿Qué tengo? Hipertensión. Hipertensión. Hiper, ¿qué significaba? Mucho. Mucho, Alto. alta en este caso, bien. Y si yo le digo que tengo presión baja, ¿qué tengo? Hipotensión. Hipotensión. Hipotensión, bien. ¿Sí? Bien. Otra palabra, por ejemplo, endoscopía y ectópico, ahí está. Endoscopía significa mirar hacia adentro. En cambio, si yo le digo ectópico, significa que está fuera de ese lugar. Lo opuesto. ¿Sí? Por eso la endoscopía, que se hace, se pasa un tubito muy finito que tiene una camarita que se introduce dentro del cuerpo
y revisan, ¿por qué? Porque está dentro, ¿sí? En cambio, si yo tengo, no sé, vamos a suponer, un forúnculo ectópico es porque está fuera, ¿sí? Se ve desde la piel, ¿ok? Eso es muy simple y muy fácil. Pero ahora tenemos lo que son los parónimos, ¿sí? Que son palabras, como dice ahí, que se parecen en la escritura, pero que significan cosas distintas. Y los sonidos también son muy parecidos, ¿sí? Que eso se suele confundir mucho. Por ejemplo, vaso, vaso con B alta y Z, significa órgano. En cambio, si yo le digo vaso, ¿qué significa? Un Vaso de vaso, tomar. vaso de agua. Un vaso sanguíneo en este caso. Estamos hablando de medicina, chicos. Ah, ¿Sí? Pero vaso era, Un ¿o vaso de no? agua. Claro. Bueno, en este caso no, vaso de sangre, vamos a decirlo así. Vaso de Vaso sangre. sanguíneo, ¿sí? O recipiente. Pero está bien, ¿sí? O, por ejemplo, yo le digo carótida y parótida. Carótida significa la arteria del cuello. En cambio, parótida son las glándulas salivales. Es una glándula, pero por ahí suena muy parecido, ¿sí? Esos son los parónimos, ¿sí? Que se parecen mucho por ahí en la escritura, ¿sí? Parótida y carótida, una letra. Una se escribe con C y una se escribe con A. Con P, perdón. ¿Sí? Se escriben muy parecido, pero significan cosas totalmente distintas. ¿Sí? O inter e intra. Inter, entre, intra, dentro. ¿Sí? Son todos parónimos. Bien, entonces si tienen hijos pequeños y se lo tengan que explicar, ya saben lo que son los parónimos. ¿Ok? Pero después tenemos los hemónimos. Ahora, ¿qué significarán los hemónimos? ¿Sí? Palabras que se escriben igual, pero que tienen significados diferentes. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, la palabra que acá la tenemos, braqui. La palabra braqui puede significar brazo y puede significar corto. La palabra neumo se utiliza para describir el aire y también el pulmón. ¿Sí? Y la palabra in puede significar dentro o puede significar una negación. Ahora, por ejemplo, neumotórax. Yo digo neumotórax por un lado y digo neumonía por el otro. En los dos usé neumo. ¿Sí? Pero neumotórax, en este caso, ¿qué significa? No significa pulmón, significa aire, aire en el tórax. ¿Sí? En cambio, si yo digo neumonía, ¿sí? Es una inflamación del pulmón, no inflamación del aire. ¿Sí? Pero ¿qué sucede acá? Que la palabra neumo tenía dos significados, aire o pulmón. ¿Sí? Entonces, si hablamos de neumonía, que es inflamación, obviamente que no va a ser inflamación del aire. Entonces tiene que ser del pulmón. ¿Sí? Bien. Y neumotórax, ¿sí? No va a ser pulmón en el tórax.
No, aire en el tórax. ¿Sí? Se escriben igual, pero significan dos cosas totalmente distintas. Esos son los hemónimos. ¿Sí? Perdón. Y después tenemos los epónimos, ¿sí? Que, como dice ahí, a ver, son términos médicos que van a llevar el nombre de una persona, generalmente de la persona que lo descubrió, ¿no? O de un lugar, ¿sí? Y hay muchísimas enfermedades, hay maniobras, hay instrumentos que llevan nombres propios. ¿Algún ejemplo? La de Heimlich. Yo tengo uno. Bien, la maniobra de Heimlich fue creada por Henry Heimlich, ¿sí? O la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué se llama así? Porque fue descubierta por Alois Alzheimer. ¿Y síndrome de Einstein? Exacto, Einstein, ahí está. Y cesárea, a ver si la conocen. Cesárea, ¿sí? Se dice que es posiblemente por Julio César, ¿sí? Se dice, ¿no? Se dice, ¿sí? Pero después, por ejemplo, tenemos lo que son los tubos Fowler. ¿Por qué? Porque fue descubierto por Frederick Fowler, y así con un montón, ¿sí? Que es muy común en anatomía, en medicina, en cirugía, en enfermería y demás. Que tengan nombres, ¿sí? De personas o de lugares. ¿Bien? Esos son los epónimos. ¿Sí? Entonces, Se ve mucho acuérdense. en los síndromes, ¿no? Eso también. Sí, síndrome de Tourette, síndrome de Down, síndrome. Exactamente. ¿Sí? Repaso así, rápido. Sinónimo, ¿qué significaba? Igual. Igual. Antónimos, Lo Lo contrario. lo contrario. Parónimos, que se parece, pero Pero que no son lo mismo. que no significan lo mismo. Sí. O sea, Hemónimos, El mismo término y distinto significado. bien, que se distintos. escribía igual, pero que tenía distintos significados. Ujú. Y por último, los epónimos, nombres propios, ¿sí? O de lugares en lo que es la medicina. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Bien. ¿Avanzamos? Sí. ¿Seguro? Miren que esto no lo vuelvo a dar hasta que no comience otro curso, ¿no? ¿Ok? Bien. Reglas. Vamos a hablar de reglas. Hay varias reglas. Varias reglas para la formación de términos médicos. ¿Sí? Habíamos dicho que los términos médicos se construyen con raíz, prefijos y sufijos. ¿Sí? Que provenía principalmente del griego, del latín. ¿Bien? Y si ustedes conocen esas partes, van a poder leer, van a poder interpretar y van a poder formar palabras médicas correctamente. ¿Sí? Pero ahora vamos con algunas reglitas. La regla número 1. Uy, casi tiro todo. La regla número 1 dice que la primera parte que se dice se escribe al final. A ver, cuando escribimos, la primera parte que se dice se escribe al final. O sea, cuando escribimos una palabra médica, lo que decimos primero suele ir al final cuando la escribimos. Si yo les digo inflamación del estómago, ¿cómo se escribía? ¿Inflamación con qué terminología médica la describíamos? Itis. Con itis. Itis. Y si yo les digo estómago, inflamación del Gastro. estómago, Gastroenteritis. gastro. Entonces, Gastro. a ver, yo le voy a decir inflamación del estómago, pero cuando escribo la palabra inflamación, esa palabra primera, lo que yo digo primero, se escribe al final. Claro.
¿Sí? Se describe el dolor primero y luego dónde. Exacto. Primero el lugar, ¿dónde? En el estómago. ¿Y qué le pasa al estómago, pobrecito? Tiene una inflamación. ¿Sí? Pero cuando yo lo digo, no le digo el estómago tiene una inflamación, digo inflamación del estómago. Sí. ¿Sí? Pero cuando escribimos y formamos la palabra, mayormente lo que yo digo primero se escribe al final. ¿Sí? Entonces, gastro, que era estómago. Pero como itis empieza con I, le saco a gastro la O y le agrego itis, gastritis. ¿Sí? Lo que digo primero, inflamación, lo escribo último. Esa es regla número 1. ¿Ok? Regla número 2. ¿Sí? El orden. Perdón. El orden sigue la anatomía. Escuchen. Pero la primera parte va al final. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hablamos de varias partes del cuerpo, se representa por orden anatómico. ¿Sí? Por eso vemos anatomía y fisiología. ¿Sí? Yo tengo que saber que, no sé, voy a decir una cansada, que el corazón está antes de que el intestino grueso, ¿no? ¿Sí? Viéndolo anatómicamente. ¿Sí? Porque el cerebro lo tengo acá arriba y acá abajo tengo la vejiga. Entonces, ¿qué está primero? El cerebro, después está la vejiga. A eso me refiero. ¿Sí? Para ser más simple. Entonces, cuando nosotros hablamos de varias partes del cuerpo en una palabra, ¿sí? Se representa en orden anatómico, en la cual nosotros lo vamos a mencionar. ¿Sí? Pero recuerden que la primera idea siempre termina al final de la palabra. Entonces, si yo les digo, voy a poner algo un poco más complejo. Si yo les digo, estudio de las enfermedades del estómago y los intestinos. ¿Sí? Primero, vamos a ver, el estómago y los intestinos. ¿Qué está primero? El estómago. El estómago. Gasto. El estómago. ¿Sí? Que lo representábamos con esa palabra que era gastro. Después tenemos los intestinos. ¿Sí? ¿Con qué palabra lo representamos? Entero. Entero. ¿Sí? Pero yo antes de decir estómago e intestino, dije estudio de las enfermedades del estómago y el intestino. Entonces, estudio, ¿con qué palabra? Logía. Logía. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Gastro, ¿sí? Estómago, porque lo primero que tengo, gastro, entero, los intestinos, logía, que sería el estudio. Entonces me queda la palabra gastroenterología. ¿Sí? Yo no puedo nombrar en estas estudios, que son de 3 órganos en realidad: estómago, intestino grueso e intestino delgado. ¿Sí? Intestinos, tenemos 2 intestinos. ¿Sí? Yo no puedo nombrar primero los intestinos antes que el estómago. Porque el estómago está antes. Sería como el orden alfabético, tener en cuenta que empieza desde arriba de lo más importante hasta los últimos. O sea, Bien, orden anatómico. por orden, sí. ¿Sí? Bien. Desde lo que yo tengo hasta acá arriba hasta lo que hay hasta la punta del dedo. ¿Sí? En orden. Bien, esa es la segunda regla. Entonces, que cuando hablamos de varias partes del cuerpo, se respeta el orden anatómico en lo cual se menciona. ¿Sí? Y recuerden que la primera idea, que era el estudio de las enfermedades, va al final de la palabra. ¿Sí? Tercera regla.
Y esto sería para, por ejemplo, cuando vas a un hospital que dice cardiología, gastroenterología, que todo termina en logía. Todo lo que termina logía es estudio. Sí, Ah, ahí te van a hacer estudio de lo que encuentres. Si vas a Claro, gastroenterología, todo porque lo que tiene que ver con la parte digestiva. Si vas a cardiología cardiología, vendría con a todo lo ser, que es el claro, corazón. ¿Sí? Si vas a traumatología, traumatología, todo claro. lo que tiene con los huesos, las Pues, articulaciones, ok, ¿sí? ok. Significa estudio. ¿Sí? Todo lo que termine en logía significa estudio. ¿Sí? Van a estudiar a ver qué tenés. ¿Sí? Después en ese estudio salen radiografías, salen laboratorios y demás, pero ¿qué hace el médico? Estudia a ver lo que tenés. ¿Sí? Relacionado con la parte médica que fuiste. Bien, prefiero que vayan a traumatología y no cardiología. Pero bueno, a veces nos toca ir a cardiología también. Sí, es importante. Ahora, regla, regla número 3. ¿Qué dice? Para entender el significado hay que empezar leyendo por el final. O sea, muchos términos, chicos, se interpretan mejor leyendo primero el sufijo, el final. ¿Sí? Si yo encuentro algo que dice algia, ya sé que es dolor. Y tengo que buscar, ¿a dónde? ¿El dolor? ¿Dónde? 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 Por ejemplo, cefalalgia. Céfalo significa cabeza. Nosotros ya sabemos que algia es dolor. Bueno, a ver, ¿qué le duele a ese paciente? ¿Qué tiene? dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Entonces, para entender el significado, empiezo leyendo por el final. Claro, porque siempre indica primero el dolor al decir qué es lo que Claro, tenemos. cuando nosotros lo vamos a decir, no decimos, la cabeza le duele. Se puede decir bien, tiene dolor de cabeza. ¿Sí? Ujú. Nosotros sí decimos realmente en la vida cotidiana tengo dolor de cabeza. Bien, en la parte médica se dice al revés. ¿Sí? ¿Qué le sucede al paciente? Tiene cefalalgia o, si no nos acordamos la palabra, tiene dolor de cabeza. ¿Sí? Esas son las 3 reglas súper importantes que nosotros tenemos. ¿Sí? Después, obviamente, que tienen 400 hojas para leer. Rosario, te vi la cara porque justo giré para aquel lado. Como diciendo, entonces, ¿a quién se le ocurrió poner esto acá? ¿Sí? Pero quiero que lo tengan. No hace falta imprimirlo. Muchos me preguntan, profe, son 400 hojas, ¿hay que imprimirlo? No, no hay que imprimirlo, eso depende obviamente de cada uno de ustedes, pero guárdense en ese manual, porque les va a servir un montón. ¿Sí? Hay un montón de raíces que son sumamente importantes. ¿Sí? Muchas, ¿dónde? Se la tienen que aprender. Por ejemplo, la raíz cito que significa célula, la raíz foto que significa luz, la raíz hidro que significa agua, la raíz geri o geronto que significa vejez, la raíz morfo que significa forma, necro que significa muerte, ¿sí? Tánato también significa muerte, soma significa cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, otra, topo significa lugar, entonces si yo le digo ectópico, es fuera, ecto es fuera de su lugar normal. Tuvo un embarazo ectópico. ¿Dónde lo tuvo? Fuera de su lugar normal el embarazo. Entonces son palabritas que ustedes lo tienen que saber. Después hay un montón de sufijos también médicos que son muy, muy usados, ¿sí? A o an, ¿sí? ¿Se acuerdan que significaba sin? ¿Sí? Por ejemplo, di o bi significa dos. Brady
significa lento. Hiper, habíamos dicho que significaba mucho, hipo, habíamos dicho que significaba poco. Micro y macro, pequeño y grande, ¿sí? Taqui, que significaba rápido, que eso es todo cantidad. Pero también tenemos posición y lugar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ante significa delante. Anti significa contra. Epi, por ejemplo, significa encima, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, ¿no? Prefijos que nos indican color. Cian, azul, ¿sí? Cloro, verde. Melano significa negro, ¿sí? Y después teníamos los sufijos, los más usados, algia, que era dolor, cele, que significa hernia, por ejemplo, fobia, que lo sabemos, significa miedo, fascia significa habla, ¿sí? Por ejemplo, geno o génesis significa origen, ¿sí? Entonces eso lo tienen que saber. Y obviamente que cada sistema también tiene sus raíces, sus términos médicos, ¿sí? Y todo tiene su raíz. Una articulación tiene una raíz, se nombra de tal manera, ¿sí? A la articulación la nombramos nosotros, por ejemplo, con la raíz artro o artr, ¿sí? A la cabeza tiene tres maneras de nombrarlo. Cefa, ¿sí? Cápito o cefalo. Entonces son palabras que ustedes las tienen que saber, ¿sí? ¿Qué tiene el manual ese que yo les puse, que tiene, ya sé que tiene como 400 hojas? Está dividido, vamos a decirlo así, ¿sí? Todo lo que serían las raíces y los términos médicos explicados por sistemas, ¿sí? Entonces, si ustedes van a buscar sistema muscular, van a tener todo del sistema muscular, del sistema, por ejemplo, no sé, respiratorio, del sistema circulatorio, todas las palabras que se utilizan, ¿sí? Bien, por ejemplo, la frente. ¿Saben cómo es la raíz? Frontal, Ah, ¿sí? claro. Bien. Fémoro, ¿qué significa? Eh, La misma palabra casi lo dice. ¿Del fémur? No. Fémur, sí. Bien. Si yo le digo raqui, que esta palabra es muy usada. Hueso. ¿Cómo? ¿Hueso? Ay, no lo escucho. Hueso. Es No. algo de los huesos, pero no es hueso. Es de la Por ejemplo, parte... raquitismo. No es la sé qué vendría. anestesia que te ponen, ¿no? Algo así. Vamos un poquito más, es columna vertebral. Columna Esa, vertebral. claro, la raquidia, ¿no le dicen así? Porque va Sí. ahí, cuando vas a cesárea. Sí, ¿No es? se llama raquicentesis, que sería la Esa, punción que se hace lumbar. de ¿Sí? esa. Bien. ¿Y si yo le digo sacro? Cadera. La parte de atrás. ¿De atrás De de qué? atrás. Donde termina la columna vertebral. Bien, sacro significa sacro. Sí, es una parte de la columna vertebral. Muy bien, muy bien. Bueno, y así con todo. ¿Sí? Su sistema circulatorio tiene sus nombres, el sistema linfático tiene su nombre, como llamamos nosotros, cardio al corazón. ¿Sí? Bien. Eritrocito lo llamamos a los glóbulos rojos, por ejemplo. Flebo la llamamos, a ver, por ejemplo, a las venas. Trombo lo llamamos a los coágulos. Por eso decimos trombosis, por ejemplo. ¿Sí?
o trombolisis. Tiene que ver todo con coágulos, ¿sí? Sí. Uno, trombosis es coágulo dentro de la vena y trombolisis es disolver ese coágulo. Mm. Y así con todo. Por eso parece un montón. ¿Pero por qué? Porque está dividido, ¿sí?, por sistemas. Bien, yo no les estoy pidiendo que se los aprendan a todos, porque no es imposible. Yo tampoco me lo sé a todos, ¿no? ¿Sí? Pero por lo menos los más comunes. ¿Sí? Bien. Bien. Y ahora, recuerden algo que también tiene que ver con lengua. ¿Sí? Cuando ustedes escriben en mayúscula, las mayúsculas también llevan tilde. Yo a veces me los olvido, pero llevan tilde. ¿Sí? No sé si son de la vieja escuela que nos enseñaban que si nosotros escribíamos en mayúscula no le poníamos tildes a las cosas. Bueno, no somos más de la vieja escuela, Marce. ¿Sí? La nueva generación sabe muy bien que las mayúsculas también llevan tilde. ¿Sí? Esas son las reglas ortográficas. Entonces, si yo digo médica, en mayúscula la E lleva tilde. Si digo órgano, en mayúscula lo escribo, la O lleva tilde. ¿Sí? Y otra cosa importante. ¿Sí? En todos los textos médicos, ¿sí?, es el formato que encuentren, las mayúsculas se utilizan cuando corresponde, chicos. ¿Sí? Se utiliza para los nombres propios, se utiliza para las instituciones, se utiliza para nombrar un país, una ciudad, se utiliza en el inicio de un párrafo, en algunas abreviaturas, pero eso de colocar mayúscula, 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 mayúscula. Ustedes van a tener que hacer informes. ¿Sí? No es que se lo estoy enseñando porque tengo ganas de joderle la vida hoy, un miércoles, mitad de semana. ¿Sí? No abusemos de las mayúsculas. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Y usen todas las expresiones adecuadas, no algo que se inventó ahí nomás. Nosotros mayormente tomamos palabras del inglés o del latín, ¿sí?, que lo usamos muchas veces incorrectamente. ¿Sí? A veces las reemplazamos equivocadamente, obviamente. ¿Sí? Por ejemplo, acá, que somos más latinos, ¿sí?, por ejemplo, la palabra shock, acá nosotros lo utilizamos como choque. Y está bien. ¿Sí? O, por ejemplo, estrés, con 2 S. No existe la palabra estrés con 2 S. Estrés se escribe como suena, E-S-T, E con acento y S. ¿Sí? Bien. O qué sé yo, a ver otra. Decimos canal. No, canal no es incorrecto, se dice conducto. ¿Sí? Canal vaginal, no, conducto vaginal. Lo utilizamos mal a las palabras. ¿Se entiende? ¿Sí? O, por ejemplo, la diabetes mellitus. ¿De dónde sacamos nosotros que la diabetes se llamaba mellitus? Y seguro que la conocen con ese nombre. Bueno, eso es una terminología médica incorrecta. Es diabetes sacarina. Así se llama. Pero lo nombramos mal, porque no sé, porque lo aprendimos así. Y como todo el mundo lo conoce como diabetes mellitus, bueno, vamos a decir diabetes mellitus. Entonces hay muchos términos que están incorrectamente. ¿Sí? Lo mismo que esto. Me tengo que hacer un trasplante. No, me tengo que hacer un trasplante. La N la metemos ahí, porque somos, no sé, argentinos, somos latinos nosotros y metemos letras donde no existe. ¿Sí? O lo mismo que nosotros, por ejemplo, no hablamos de droga, hablamos de fármaco, medicamento.
Esa es la forma correcta de nombrar. ¿Bien? ¿Sí? A mí, por ejemplo, Bien. me molesta mucho cuando las personas dicen me tengo que hacer análisis y no termina análisis. Un Análisis. Sí, análisis. yo por ahí me como alguna. Yo me acuerdo siempre, mi mamá será que me torturó tanto con el dentífrico, ¿sí? Dentífrico, que no me sale la otra forma. ¿Cómo lo dicen algunos? A ver. ¿Pasta dental? O, No. En vez de dentífrico, Sensodine. Dentrífrico. ahí Dentífrico. está. El colgate. No, espere. ah, No, está pero usando marca. déjenmelo a Rosario. ¿Cómo era? Dentrífico. Así. Me torturó tanto y me decía, ¿dónde sacaste la R? Cada vez que me mandaba a comprar dentífrico. Y no me sale ahora decir dentrífrico. Bueno, no sé, algo así. Le metemos, no sé, letras porque o nos comemos todas las S, ¿sí? Las S sí, siempre. Eso es muy argentino, que las S no están. Es como que sentimos que están ahí, pero no están. O si no le metemos letras donde no van, ¿sí? Que eso también hay que saber. Bien, los términos incorrectos y las formas adecuadas para nombrar las cosas. Por ejemplo, nosotros solemos decir, ay, tuvo un fallo cardíaco. No, no tuvo un fallo cardíaco, tuvo una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Cuando ustedes tengan que pasarle un informe y decirle, ¿qué le pasó al paciente? No me le van a decir fallo cardíaco, porque el médico los va a mirar con una cara como diciendo esto, ¿dónde estudiaron? Literal. ¿Sí? Insuficiencia cardíaca. O, ¿qué tiene el paciente? Tiene un desorden. No tiene una alteración, no tiene una enfermedad. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Entonces, todo eso hay que saberlo. ¿Sí? O, por ejemplo, no sé, la palabra invasivo, que la solemos usar mucho. No, porque ese es un procedimiento invasivo. En la parte de medicina no se dice invasivo, se dice cruento. Y cuando ustedes tengan que, en serio, cuando ustedes tengan, que a lo mejor no les toca, esperen, me quedo sin voz, esperen, porque mayormente lo hace el encargado de enfermería o el paramédico, el informe médico, pero no sé, ese día la enfermera no tenía ganas de hacer el informe médico y le dijo a Rosario, hacer el informe médico. Y Rosario le va a decir, bueno, porque el paciente tuvo un fallo cardíaco. Cuando agarren ese informe médico a Rocío no, en realidad a la encargada de enfermería, le van a pegar no, insuficiencia cardíaca, y así con un montón de cosas. Después también nos equivocamos, errores de género, errores de acentuación, que a ver, somos seres humanos, sí, pues yo también me equivoco, todos nos equivocamos, ¿sí? Pero por ahí hay ciertas cuestiones en la parte ya trabajando en hospitales, en clínicas, en sanatorio, dentro de la parte de salud, que a la hora de escribir tenemos que prestar atención. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, se suele escribir la palabra escopía con acento en la I, y escopía no va con acento. ¿Sí? O epistaxis. También le suelen poner acento en la I y no va con acento. Equimosis también lo suelen colocar con acento y no va con acento. ¿Sí? Entonces todo eso, por ahí está bueno que lo vayan leyendo, pero para que vaya quedando ahí la palabra. ¿Sí? O, por ejemplo, también otra cosa. El tema de la grafía sería en las palabras o los acrónimos.
¿sí? Por ejemplo, nosotros solemos escribir la palabra SIDA con mayúscula. La palabra SIDA no va con mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O decisión con S, cuando va con C. Entonces eso ustedes van a tener que ir de a poquito aprendiéndolo. ¿Y cómo se hace con práctica, chicos? Es simple. ¿Sí? En prestar atención. ¿Bien? ¿Seguro? Ujú. ¿Sí? Ok. De esto no hay examen y no les voy a hacer nada con respecto a la terminología médica. Sí les pido que, bueno, estudien un poquito, por lo menos, como les dije, los prefijos más importantes, los sufijos más importantes también, las raíces más importantes que puedan llegar a encontrar, o por ejemplo, si encuentran alguna palabra, pónganse a interpretar, si tienen por ahí, no sé, algún estudio médico o algo que le hicieron y encuentran una palabra rarita, que no saben realmente bien lo que significa, ¿qué hacen? Divídanla y van a saber de lo que hablaba, ¿sí? Porque ustedes van a tener que interpretar diagnósticos también, ¿sí? Y en el diagnóstico no te va a colocar una chorrera así larga de lo que tiene el paciente, no, te lo va a hacer con una palabra. Y van a tener que saber el significado. Si no, van a hacer cualquier cosa. ¿Sí? Marilina, dime. Sí, tengo una duda. Cuando dicen extracción, ¿es que le van a extraer o le van a sacar una muestra? ¿Es extracción o es extirpación, algo así? Extracción. ¿Es una extracción? Si es una muestra, es extracción. Si lo van a sacar al órgano, es extirpación. Por ejemplo, cuando tienen para tratar el cáncer, si es malo, bueno, ¿eso es una extirpación o es una extracción? Extracción. Extracción. Ok. Sí. Bien. Extirpar es sacar completamente. ¿Sí? Me extirparon, vamos a suponer, no sé, vamos a decir, el riñón. ¿Sí? Bien. En cambio, si yo digo, me extrajeron una muestra de, es un pedacito. ¿Sí? Ahora, clase que viene, súper importante, signos vitales. ¿Sí? Si los mareé hoy con esto, la clase que viene los vuelvo locos. Los signos vitales. Bien, ya le dije que se lo tienen que saber como, no sé, el himno nacional. ¿Sí? Para no decir el Padre Nuestro para las personas que no son creyentes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, clase que viene, signos vitales. Vamos a hablar de todos los signos vitales. Tenemos signos vitales primarios y tenemos signos vitales secundarios. Ya se los voy diciendo para que, si quieren investigar a qué significan signos vitales primarios y secundarios, ustedes me van a decir, sí, son todos signos vitales. Sí, son todos signos vitales, pero hay algunos más importantes, vamos a decir, que otros, pero no significa que estos otros no sean importantes. ¿Sí? Bien, mayormente cuando decimos signos vitales, que decimos frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura, pulso, y nos olvidamos de algunos otros, por eso son secundarios. ¿Sí? Pero también los vamos a aprender. Así que, recuerden del trabajo práctico de anatomía, eso sí, sí, lo tienen que hacer, tienen tiempo hasta fin de mes para entregarlo. Aquel que no pueda subirlo al campus virtual, me lo manda por privado con nombre y apellido, obviamente. Así yo puedo colocarle la nota, porque si no, no voy a saber de quién es. Y otra cosita, creo que no. Lean el apunte de signos vitales y nos vamos a ver el próximo miércoles a las 19:05. Como les digo, siempre espérenme que vengo de la otra clase. Nos vamos a encontrar así charlamos de ese tema.
disfruten el resto de la semana, disfruten de lo que es el fin de semana y, bueno, vayan leyendo, como les dije, el material de estudio, ¿sí? Y no se me desesperen con la terminología médica, que van a ver que de a poco la van a ir incorporando, pero está bueno que lo lean, ¿sí? Así que les mando un saludo enorme, como les digo siempre, se me está yendo la voz otra vez. Gracias por estar. Nos vemos la clase que viene. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao. Chao, chao, profe. Adiós, adiós.